ha sido costumbre estas últimas semanas en esta nueva cápsula de los mercados en vivo, analizando el cierre de la sesión europea, viendo la operatoria en tiempo real de la sesión americana, en una jornada especial hoy 28 de abril. ¿Por qué especial? Porque no solamente está concluyendo un nuevo mes, sino que lógicamente con el festivo del Día del Trabajador en varios de los principales países vamos a tener una acotada semana la semana que viene, con menor volumen en su primera jornada y a la espera lógicamente de los datos de empleo en Estados Unidos y otra cantidad de datos importantes. Pero eso ya son cosas un poco futuro. Vamos a hablar un poquito de lo que pasó en el día de hoy. Una jornada muy movida en los mercados, que comenzó muy tempranito, comenzó con los anuncios del Banco de Japón. Aquellos que estuvieron atentos a los mercados, sobre todo las monedas asiáticas, oceánicas y lógicamente el yen, pudieron ver una fortísima debilidad del yen. ¿Por qué? Porque lógicamente se volvió a confirmar esta política que mantiene el banco japonés de tipos de interés cercanos a cero, y en el anuncio de su nuevo gobernador a cargo claramente dejó en manifiesto que la política por ahora no va a cambiar, y rápidamente los mercados reaccionaron a las bajas en el sentido de la moneda japonesa. Pudimos ver fuertes recorridos y dentro de un ratito lo vamos a estar observando directamente en gráficos. ¿Qué más sucedió en el día de hoy? Bueno, atentos a la gran cantidad de datos de la Unión Europea, como mencionábamos recién con Alex, sobre inflación en los principales países. Y déjenme decirles que uno de los datos muy importantes que se conoció el día de hoy fue el índice de precios PCE, este deflactor que tiene que comunica a los Estados Unidos y hace mención a la inflación minorista, al consumidor de los americanos. Se mantuvo sin cambios, lo cual lógicamente es un dato en parte positivo y en parte negativo. ¿Por qué en parte positivo? Porque lógicamente en el contexto actual, donde incrementan sobre todo la cantidad de despidos en varias empresas, donde tuvimos algún banco con resultados negativos y alguna quiebra en los Estados Unidos, y ciertos miedos de contagio lógicamente a otros sectores, lo que nos ayuda a que todavía se mantiene una inflación baja, y en principio podríamos ver quizás nuevos descensos. Un dato como el conocido el día de hoy en principio trajo tranquilidad a los mercados, o es lo que estamos viendo en estos momentos, más allá de movimientos de cierta volatilidad que lógicamente se aprecia en los últimos días. Muchas gracias nuevamente a aquellos que me van saludando. Los tengo acá, Javier, Alibardo, Josué. Les recuerdo directamente que estoy atento a cualquier comentario directamente desde la opción del chat, así que cualquier problema también que surja es el medio de este lado me entero. Vamos a comenzar con el yen, porque lógicamente ha sido su jornada y nos está quebrando un poco la probabilidad de este patrón que nosotros veníamos desarrollando y que estaba en formación de un posible patrón de cabeza y hombros múltiples. ¿Por qué todavía sigue vigente? Porque ciertamente todavía no venció el hombro previo. Por eso es que más allá de la fuertísima suba que tuvo en el día de hoy, que la estamos observando, estoy sacando algunos precios importantes, todavía sigue vigente. ¿Por qué? Porque necesitamos que se venza esa zona, ¿sí?, que empieza en el nivel de precios cercano a 137.30 y sigue hasta 138. La formación de cabeza y hombros múltiples implica que los nuevos hombros tendrían que estar por debajo de los anteriores. Lo cierto es que, como pueden apreciar en el día de hoy, fíjense la fuerte vela blanca no vista hace mucho tiempo. Entre mínimo y máximo tuvimos casi 300 pips, muy fuerte recorrido al alza, y lógicamente un recorrido que nos hace abandonar esa posible corrección mayor que nosotros estábamos estimando, como mencionamos en los gráficos anteriores. Esto, por ejemplo, es una clara señal que no tenemos la razón la tiene el mercado. Nosotros solamente estudiamos probabilidades y en caso de que se den los escenarios, lógicamente tomamos decisiones. A mi entender, esperaba una caída en este par. Sigo este patrón en gráficos semanales que todavía sigue vigente. Tenemos un primer hombro, un segundo hombro, una cabeza y un primer hombro. Todavía nos está faltando un segundo hombro. Esto no es matemática exacta, no son números exactos. Por lo tanto, mientras se mantenga en el cierre de esta semana por debajo de los máximos del hombro previo, todavía nos queda cierta
probabilidad de que se forme este nuevo hombro y nos regale un movimiento en sentido bajista. Siendo lo que estamos observando en este momento, fíjense que en gráficos de 4 horas la vela está retrocediendo fuertemente, tocó una zona de máximos y la vamos a dejar marcada en la zona de 136.50, 60 y vuelve a ceder hasta la zona de precio psicológico de soporte cerca de 136. Para ir a gráficos menores y lógicamente observar el comportamiento para lo que puede suceder en las próximas horas, tenemos un lindo movimiento alcista y dentro de ese movimiento alcista acabamos de ver una detención y una suerte de oscilación. En 136.60 se nos acaba la probabilidad de una corrección, sin embargo esperamos una corrección para las próximas horas, ¿sí? Para esto debería unidad la zona de 135.80 y tenemos unos 70 pips a la baja que podrían conformarse con 135.50 y 135.20 como siguientes objetivos y lógicamente alineados en pos de Fibonacci. Tengamos en cuenta que si retrocede unos 70-80 pips abandonaría la zona de máximos y nos podría regalar una vela de cambio de dirección o posible corrección mayor para la próxima semana. Vamos a otros mercados porque también tuvimos información lógicamente de Europa y de Reino Unido en estos días y tenemos algo que empieza a suceder en el día a día. Tengo un gráfico bastante tupido, me disculpo, pero lógicamente estamos analizando frecuencias menores y esas frecuencias menores hacen que nosotros tengamos mayor cantidad de datos sobre los gráficos. Lógicamente, si no se termina de entender, les pido por favor me lo digan, me hagan mención. ¿Qué teníamos en la libra dólar? Bueno, parece ser que esta formación sí tiene más ganas de cumplirse. ¿Por qué? Porque, como veíamos recién en dólar 100, tenemos una formación todavía y al día de hoy de cambio de tendencia clarísima. Si ustedes observan gráficos semanales, luego de la fuerte caída que tuvo la libra, tenemos cabeza y hombros invertidos en formación y lógicamente en estos momentos tenemos máximos quebrando los máximos anteriores. Nosotros decíamos que entre 125.20 y 125.50 era la zona de inflexión y hoy la libra cotiza por encima de 1.2570 en estos momentos. Vamos a estar muy para la redundancia, muy arriba del cierre del mercado porque queremos ver dónde nos concluye la semana. Claramente se ha debilitado el dólar y se está fortaleciendo las monedas europeas. Más en consecuencia como debilidad del dólar que otra cosa y eso lo observamos en el mercado general excepto con el yen. En este momento, como decíamos, está por encima de esta zona y fíjense este patrón de cabeza y hombros múltiples, un intento, otro intento, otro intento, otro intento y parece ser que está llegando a la zona de quebrar esa zona de 1.2520, 1.2550 y extender el recorrido en sentido alcista. Es un recorrido que comenzaría las próximas semanas, luego en un posible pullback, tenemos que ver una corrección, es un gráfico que lleva varias semanas y lógicamente el objetivo es muy alto en caso de confirmarse. Nosotros tenemos una línea directriz y una zona marcada entre 1.4140 y 1.4160 como objetivo final, estamos hablando de unos 1.600 pips, un montón de recorridos y sobre todo luego de una fuerte caída, cuando el mercado tiene caídas tan bruscas como la observamos acá, suele haber recuperaciones en sentido de escalera, o sea, tenemos que tener subas, luego tenemos que tener lateralizaciones y correcciones, luego podemos tener otras subas, debería ir a atacar esa zona de mínimos ascendentes, una línea directriz en gráficos mensuales en la zona de 1.30 y lógicamente oscilar con idas y vueltas para quizás en varios meses sobre fines de año pueda alcanzar este objetivo. Todo esto siempre y cuando que en gráficos menores nos siga vulnerando y quebrando las zonas mencionadas. Alistando el resto de los principales pares, nos metemos directamente en el euro dólar, otro de los pares que reacciona al alza. Ayer mencionamos en nuestro análisis que tenemos una suerte de triángulo de formación en gráficos de 4 horas, pero fíjense que en gráficos mayores tenemos un patrón también similar al que marcábamos recién. En este caso no es una cabeza y hombros múltiples, sí tenemos un triple intento fallido que llamamos cabeza y hombro, cabeza y hombro invertido. Acá la zona la tenemos en 1.11, todavía el euro viene un poquito retrasado respecto a la libra, está con idas y vueltas, pero todavía no pudo confirmar el quiebre de 1.11, para nuestro estudio es fundamental. En gráficos menores abandona lógicamente esta zona de mínimos ascendentes luego de caer en el día de hoy. Tenemos claramente aquí una suerte de triángulo con mínimos ascendentes y máximos descendentes. Esta suerte de triángulo tiene detención previa en 1.1090, 1.11
y desde allí entre 1.1090 y 1.1115 tenemos una suerte de nivel muy importante en pos de lo que pueda ser el cierre del día de hoy. A nuestro entender, sigamos de cerca en los movimientos próximos. Lógicamente puede haber mucha volatilidad en el inicio de semana, pero un mercado como el del euro, la libra cerrando cerca de estos niveles nos puede confirmar quizás nuevas subas posteriores de acá al futuro y lógicamente un cambio de dirección para los próximos meses. Atento al cierre de hoy, la evolución del precio en la próxima semana, pero mientras que no vuelva a caer por debajo de 1.0930, 0.970, me parece que empieza a sumar probabilidades el cambio de tendencia. Vimos tres de los pares principales, nos vamos a meter en algunos de los pares secundarios, como en este caso el dólar canadiense, que también se fortaleció ante la debilidad del dólar. Lo veníamos mencionando también esta semana, una figura difícil de encontrar en los mercados, pero cuando aparece tiene una alta probabilidad. En este caso, lo que observamos es un triángulo invertido. Dentro de los triángulos es de los pocos triángulos que indican cambio de tendencia, agotamiento, ¿sí? Y obviamente el desarrollo, el recorrido de un movimiento contrario con un objetivo similar a la altura, por lo cual acaba de quebrar la base inferior de este triángulo, acaba de quebrar la línea directriz en tendencia alcista y más allá de una recuperación en las próximas horas a modo de pullback, lo cierto es que tenemos una posible y consecuente caída hasta la zona de 1.3480, 34.90, estamos hablando de unos 70 pips como consecuencia de la debilidad del dólar americano y también como consecuencia de la recuperación o fortaleza del dólar canadiense. Siguiendo con otros instrumentos en el mercado, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando con el oro. Les pido por favor a aquellos que se fueran sumando me confirmen que el audio sigue ok. Muy pocas palabras, muy poca repercusión y muy poco ida y vuelta en algunas de las personas que me tienen acostumbrado de participar activamente, como lo es Rodolfo, como lo es Josué, también Jenny. Así que les pido por favor, si sigue todo funcionando de forma correcta, estoy leyendo de costadito los comentarios que me hacen llegar. Mientras tanto voy hablando un poquito del oro, porque el oro en gráficos horarios, en 4 horas, se mantiene claramente en una zona que no quiere ceder, ¿sí? Un montón de intentos fallidos en 1970, 74 y un rango que me parece que está tomando impulso para un nuevo movimiento alcista. Muchas gracias Mayra por tu rápida respuesta. Aquí vamos entonces con un oro que lo que veníamos diciendo es que estamos en una zona de consolidación que a nuestro entender nos debería disparar un fuerte impulso alcista de aquí en adelante. Todavía resta lógicamente el quiebre de la zona 2011 y ya en caso de ser vulnerada tenemos que ir a ver niveles 2025, 2040 y 2070, esa famosa zona de máximos históricos que nos mostró en dos oportunidades el oro. Claramente necesitaba corregir, está en la lateralización, fíjense la cantidad de intentos fallidos. Esto nos marca claramente que el mercado tiene memoria, como nos dice Charles Dow, y esto también nos hace mención que en caso de que se vulneren estas zonas, los recorridos que deberíamos ver deberían ser con un fuerte impulso, o bien sea a la baja o bien sea al alza. Lo cierto es que tenemos entre 1970 y 2011 una importante zona de equilibrio, estamos hablando de unos $35 que de vulnerar nos apalancarían el impulso hasta la zona 2040, primer zona de objetivo antes de ir a 2070. Siempre y cuando no quiebre 1975 porque todavía hay una cota de $35-36 que puede caer, manteniendo lógicamente la dirección tendencial alcista mayor. Ahora sí van apareciendo más personas, muchas gracias David, siempre un gusto Rodolfo que me acompañes, el oro sube y baja como yo, dice, como yo. Bueno, el oro está en la zona de congestión y algo similar nos estaba regalando también la plata. Fíjense lo que estamos observando en la plata es un instrumento que mantiene mucho menor volumen, está más acotado, pero lógicamente en este movimiento a modo de canal bajista en gráficos mensuales está queriendo romper esta zona de 25-30. Es una zona fuertísima en la plata, pero en caso de ser vulnerada tenemos que ir a verlo en primer lugar hasta la zona de 26 y luego por encima de los $27. Un movimiento muy similar que luego de varias semanas en forma alcista necesitaba tener una corrección y si vemos en gráficos diarios se empezó a lateralizar y esta lateralización que estamos viendo nos regala lógicamente una posible caída mayor, pero todavía tiene una fuerza alcista de fondo en lo que podría tratarse una suerte, todavía no lo tenemos del todo claro, pero podría tratarse una suerte de cuña, ¿no? En caso de confirmarse esta
esta cuña o suerte de triángulo también, es muy probable que veamos el movimiento en extensión alcista. Suelen tener cierta correlación el oro y la plata. A veces es importante que la plata, cuando dispara con mayor velocidad, lógicamente que se lo lleva por encima al oro y nos anticipa el movimiento. Vamos a los índices antes de llegar sobre el cierre, porque claramente los índices también están reaccionando con movimientos bruscos de ida y vuelta. Comenzamos con el Nasdaq, una jornada semanal que se ha conocido gran cantidad de datos de las principales empresas, los cuales fueron bien recibidos por el mercado. Fíjense, los índices han reaccionado al alza, pero a mi entender es un movimiento todavía lateral. No confirma con el impulso que tuvo un cambio de dirección en nuevas subas. Como pueden apreciar, tenemos una zona de soporte muy cerca de los 12.700, 12.800. Habíamos detectado ese doble techo que se conformó y ya de alguna manera pierde vigencia en gráficos de 4 horas. Lo quebró su neckline y fue directamente al alza entre 13.130 y la zona de máximos que ha alcanzado en 13.200. Tenemos un muy fuerte nivel de congestión y posiblemente con este retroceso actual podamos empezar a analizar un cambio de dirección en gráficos menores. ¿Por qué? Porque tenemos un primer impulso, en este momento un segundo impulso. Podríamos empezar a formar, ¿sí?, los niveles para tomar decisiones a la semana siguiente. ¿Qué estamos indicando? Que es probable que todo esto que estamos observando acá sea una suerte de rectángulo para una extensión del recorrido alcista. Tenemos unos 200 puntos básicos al alza. Sin embargo, si no logra avanzar y lógicamente ya empezamos a ver debilidad antes del cierre, y si se aleja de esta zona de máximos, atentos. ¿Por qué? Porque en caso de quebrarnos este nivel que tenemos aquí marcado en 13.100, ¿sí?, aproximadamente unos 100 puntos básicos, nos indicaría una corrección a la baja. Suba, retroceso, suba, retroceso. Claramente tenemos la lucha de los mayores en el margen superior con máximos semanales y mensuales que están deteniendo la suba en estos momentos, y obviamente una zona de corrección que en caso de ser vulnerada nos puede regalar a partir de un doble intento fallido, exactamente un posible doble techo de formación en estos momentos, que se confirmaría solamente por debajo de la zona de los 13.000. Mientras que se mantenga por encima de los 13.000, todavía hay más probabilidades de continuación que de cambio de dirección. Sin embargo, por la fortaleza previa de esta zona, estén atentos porque podemos ver un movimiento en dirección bajista hacia adelante. Vamos de vuelta al Standard & Poor's 500 con un quiebre de los máximos descendentes. Estamos analizando un posible movimiento en gráficos diarios que nos indicaban una corrección. Fíjense cómo todo esto que teníamos trazado tenemos que hacer desaparecer. ¿Por qué? Porque lógicamente en este momento estamos con un nivel de techos de máximos en resistencias muy importantes en la zona de 4.100. Si uno se va a gráficos mayores, que nos sirve siempre para entender que hay direcciones tendenciales, hay mayor comportamiento debido a la duración respecto a gráficos menores. Claramente luego de la pandemia y luego de haber alcanzado máximos históricos empezamos a ver retrocesos en los índices en general, algunos con mayor velocidad, otros con menos. El Standard & Poor's 500 lógicamente se dio y recuperó posiciones, está claramente en una zona muy bien consolidada entre los 3.700 y 4.100. Lo cierto es que si ustedes tuvieran que tomar decisiones, y un poco les pregunto para que no se me queden tan dormidos, ¿realmente comprarían en zona de máximos de los últimos meses? Fíjense que es un movimiento que lleva un año, ¿no? O sea, hace un año que el Standard & Poor's 500, fíjense, desde mayo del 2022 hasta la actualidad, estamos a punto de entrar al nuevo mes, tenemos un retroceso, una suba, retroceso, suba, retroceso, suba. Claramente está en una zona lateral. Es difícil tomar decisiones en niveles donde ha rebotado previamente. Es cautela, tiene que confirmar el quiebre y tiene que haber lógicamente un movimiento de evolución alcista mayor. Por lo tanto, desde nuestro lado estamos apreciando que en gráficos semanales se me está regalando una fuertísima vela de posible extensión del recorrido alcista. Para esto no solamente debería quebrar, sino confirmar una superación y lógicamente ir a buscar los 4.270, 4.200 puntos. Vamos a ver qué pasa de aquí en adelante, más allá de esta vela blanca que está atacando los máximos, y lógicamente en caso de quebrar va a haber una extensión, y si cierra la jornada de máximos es muy posible que veamos movimientos de extensión del recorrido con la apertura de mercados y con menor volumen anormal. Claramente es una zona
que a mi entender y con la cautela que trabajo estos mercados, lógicamente es una zona de tensión. No quiero decir que se va a detener, pero es muy difícil comprar en máximos luego de tantas subas acumuladas en las últimas horas. Claramente estaremos atentos a un rebote en el corto plazo y en caso de vulneración una aceleración. Vamos a ver qué es lo que sucede de aquí al máximo. Y ya llegando a los últimos minutos de esta sesión del día de hoy, no podemos dejar de lado a las criptos. Hay cada vez mayor cantidad de personas que se suman al Bitcoin, se suman al Ethereum, siguen su comportamiento, lo tradean en el día a día. Lo cierto es que el Bitcoin, como decíamos, a nuestro entender, va a subir, sigue con fortaleza, más allá de la corrección de estos momentos. Lo que estamos observando en gráficos mayores es una suerte de lateralización en un patrón todavía no confirmado, pero probablemente lo que estemos viendo es una zona de consolidación para un nuevo impulso. Desde la zona actual, lógicamente, el primer soporte es 28.750 y por debajo 27.000. Lo cierto es que tenemos alta probabilidad de un rebote que cierre cerca de los 30.000 el mes, o bien abra y vaya a buscar nuevamente la zona de los 30.700, 31.000 dólares. Un nivel muy fuerte, muy tenido en cuenta y máximo de los últimos meses, pero para nosotros es una zona de detención intermedia. ¿Por qué? Porque hay probabilidad todavía de ir a buscar los 36.000, los 41.000 dólares en las próximas semanas. Recordemos que las criptos operan y trabajan directamente durante los fines de semana, no descansan como el resto del mercado y lógicamente nos da la posibilidad de estar atentos también en ese momento. Ya cerrando el día de hoy y la semana, lógicamente les quiero compartir a ustedes información, varias preguntas hemos recibido sobre nuestra academia. Bueno, pueden ir directamente a moneyfx.com o directamente, y les suelo brindar a ustedes la posibilidad de que cliquen en la pestaña de academia. Dentro de la opción academia van a encontrar gran cantidad de webinarios que hemos realizado en el pasado junto con XM y nos hemos tomado el trabajo de seleccionarlos por tema. Pueden ir por sección, ir a ver el resto de los videos en el canal. Tenemos el ABC del trading, donde hablamos de cuáles son los pasos más importantes para construir sistemas de trading. Apostador o casino, un webinario que ha tenido mucha concurrencia y se lo hemos repetido de tanto en tanto en qué lado quieren estar y en qué lado están. También pueden ver estrategias de trading, análisis gráficos y un montón de información que lógicamente está disponible para ustedes. Les voy a dejar un fuerte abrazo a todos aquellos que nos acompañan semana a semana. Lógicamente les deseo un descansador fin de semana, que se reparen de este trading semanal y que vengan con mucha energía para la próxima semana, que los estaremos acompañando en este espacio como solemos hacer. Muchas gracias, fuerte abrazo y hasta la próxima.